Temática. Tendríamos a tratar 4 temas que son del debate, que son importantes para el debate actual, que son el realismo científico, el nuevo experimentalismo, el estructuralismo metateórico y cognición y ciencia. ¿Ya? Quien nos expondrá hoy día es Rodrigo Medel. Él es estudiante de Magíster de Filosofía y además es profesor titular de la Facultad de Ciencias del Departamento de Ecología. Él, bueno, por mucho tiempo hizo el ramo de Filosofía de las Ciencias en la Facultad de Ciencias, actualmente hace el ramo de Evolución. ¿Sí? Y bueno, los dejo con él, que nos va a hablar de quien historicista en Filosofía de la Ciencia. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día dice relación con un movimiento que ocurrió a mediados del siglo pasado, alrededor de 1950, y que emergió como incidentalmente, diría yo, producto del estudio de Thomas Kuhn, quien formó parte inicialmente de una gran enciclopedia, que era la Enciclopedia de la Ciencia Unificada, analizando un poco algunos eventos importantes en la historia de la física. Kuhn era un físico que se hizo cargo de la cátedra de Historia en la Universidad de Harvard y reclutó alumnos interesados en el componente histórico de la ciencia, más que directamente relacionado con temas de historia de la física, sino que de la ciencia en general. A partir de eso comenzó a elaborar lo que, a juicio de muchos, es una de las tesis más importantes en filosofía de la ciencia, que hizo relación con una búsqueda, un encuentro en realidad por parte de Kuhn de los componentes extrínsecos a la racionalidad científica que se habían concebido hasta ese momento, que eran los dominantes por parte del positivismo y el empirismo lógico. La historia, la sociología, la psicología no formaban parte de lo que era el discurso oficial de la filosofía de la ciencia en aquel entonces, lo cual de alguna manera tiene algún sentido porque se trataba de, inicialmente en el positivismo y el empirismo lógico, de buscar aquellas reglas internas en la ciencia, en la metodología de la ciencia, en la forma de hacer ciencia, tratando de identificar de parte de los filósofos de la ciencia aquellos elementos que podían caracterizar de mejor forma el quehacer de los científicos, tomando en consideración los elementos que permitían limpiar un poco la ciencia y los discursos de la ciencia del componente metafísico, que hasta antes del giro lingüístico era lo que prevalecía también en las distinciones metacientíficas. Por lo tanto, era razonable buscar al interior de esta disciplina algunas reglas que pudieran dar mayor consistencia y tratando de identificar algunas normas generales que ayudaran a reconstruir racionalmente el proceder científico. Y cuando digo reconstruir racionalmente me estoy refiriendo básicamente a una narrativa de parte de la ciencia, por parte de los filósofos de la ciencia, donde regularmente lo que se obtenía era la idea de una ciencia victoriosa, una ciencia, una historia de la ciencia cargada de héroes, que eran los científicos que hacían sus descubrimientos de manera acumulativa. El conocimiento procedía de manera acumulativa. Y Thomas Kuhn, en un momento de sus investigaciones históricas, se dio cuenta de que no era eso verdaderamente una forma de caracterizar la ciencia, sino que parecía ser mejor caracterizada si es que uno salía un poco fuera de la práctica científica y de la normativa impuesta por el positivismo y el empirismo lógico. Y es así como eventualmente llegó a su proposición, que a juicio de muchos es la contribución más importante del siglo XX, el libro más importante del siglo XX. Uno podrá discrepar en algún punto con él, pero no cabe ninguna duda que se trata de un libro tremendamente importante, no solo en términos descriptivos de la ciencia, sino que determinante en cuanto a la diversificación de análisis del desarrollo de la ciencia en el siglo XX y también en el siglo XXI, puesto que este descubrimiento de Thomas Kuhn
ha radiado, se ha ramificado en distintos componentes que son vigentes al día de hoy. Sobre esto va a basarse básicamente lo que les voy a comentar hoy día, y al mismo tiempo tomar un poco estas ideas de Kuhn en un contexto que es el contexto histórico en el cual él planteó sus descubrimientos. Y por cierto, también en cuanto a los puntos específicos con los cuales su proposición disentía de las proposiciones del positivismo lógico y las proposiciones de Popper, que como vimos en la clase anterior no necesariamente eran equivalentes. Por lo tanto, en lo que sigue les voy a presentar en primer lugar un contexto histórico para el trabajo para el giro historicista. En segundo lugar, bueno, el modelo de Kuhn va a traspasar todo esto que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar con un poquito de detalle de qué se trata este modelo historicista de Kuhn, para luego saltar a las nociones de racionalidad que estaban implicadas en su proposición y que fueron reformuladas de alguna forma, fueron proyectadas o reafirmadas a partir de los trabajos de Larry Logan. De modo que en el componente de racionalidad vamos a tocar los aspectos de Kuhn, de las revoluciones kuhnianas, con algunos aportes a la racionalidad que tuvo un filósofo que se adhirió también a algunas ideas de Kuhn, pero no a todas. Posteriormente vamos a revisar algo que es lo que se llamaba el contexto del descubrimiento y la justificación, dos temas, dos componentes de esta racionalidad que son tremendamente importantes y que uno de ellos había sido obviado hasta ese momento, que es el contexto del descubrimiento. Para los empiristas lógicos, la manera en la cual se ocurren las hipótesis o cómo el primer paso para la elaboración de teoría no era algo verdaderamente importante. Si lo que era importante era encontrar los métodos y el raciocinio subyacente, las reglas relevantes para poder justificar cuando algún descubrimiento es científico o no. Y por lo tanto el énfasis de parte del empirismo lógico fue más bien en la justificación y no en el contexto del descubrimiento. Vamos a ver que en el contexto del historicismo se toma de nuevo este elemento, digamos, se redescubre la lógica del descubrimiento, para lo cual son relevantes, entre otros autores, el propio Thomas Kuhn y Norbert Hansson, que es un autor, un filósofo de la ciencia que, a juicio de muchos, no ha recibido toda la atención que merece, en parte porque fue contemporáneo de Thomas Kuhn. El quinto punto va a decir relación con los criterios de demarcación entre lo que es científico y pseudocientífico, donde nuevamente Thomas Kuhn tiene algo que decirnos. Y en particular vamos a identificar los criterios de demarcación propuestos por Karl Popper, que como sabemos ya se basaba básicamente en la falsación. Cuando algo era falsable, podíamos decir que estábamos en el dominio de la ciencia. Cuando algo no era falsable, estábamos con algo por fuera de la ciencia, usualmente pseudociencia. Pero esto no se va a votar con Popper, sino que vamos a ver cuáles son los criterios de demarcación propuestos por Kuhn y también por Imre Lakatos, que en realidad es húngaro, se pronuncia Lakatos, pero como para evitar el chilenismo o la mala interpretación, así, Lakatos, simplemente. Tiene su modelo también, que es un modelo mixto de alguna manera entre el empirismo lógico y el historicismo, que lo vamos a revisar. Y finalmente vamos a terminar con lo que es la reducción interteórica, es decir, en la manera en la cual una teoría puede ser reinterpretada, puede ser analizada, parcialmente reinventada, considerando las teorías preexistentes, siempre y cuando se salvaguarden algunos elementos, entre los cuales son los criterios de consistencia y de invariancia del significado, que es el modelo típico de muñecas rusas de Ernst Schneider. Y para terminar con la crítica de otro filósofo importante que es Paul Feyerabend a este modelo de las muñecas rusas, a partir de su proposición un poco anarquista de la ciencia, que también vamos a revisar en esta sesión, si es que nos da el tiempo. Son bastantes temas, pero voy a intentar tocar los elementos centrales de esta discusión, de modo de que quedemos con una idea global, una idea clara respecto a cuál es la importancia del contexto historicista, del giro historicista en la filosofía de la ciencia,
los autores principales y básicamente cuál es la objeción, la crítica que ellos hacen a los modelos previamente establecidos del positivismo y el empirismo lógico. Recordemos un poco lo que era la concepción positivista de la ciencia, que debe haber sido tocado en la primera sesión con Pablo, y también con algunas diferencias en la sesión que fue revisada, la sesión anterior de Karl Popper. De acuerdo a la concepción positivista, el desarrollo de la ciencia y la práctica científica están determinadas básicamente por un criterio de racionalidad. Y este criterio es el que pervade la organización y el desarrollo de la ciencia. Y esto está basado en la identificación de las reglas que gobiernan la investigación, la relación entre los conceptos teóricos y los enunciados observacionales, la distinción sintáctico-semántica y muchos otros componentes de lo que es la racionalidad científica aceptada hasta ese momento. Lo que vemos en la concepción positivista es un todo relativamente integrado que consistió precisamente en la identificación de estos componentes y la forma en que se articulaban los distintos temas al interior de esta visión, haciendo omisión o excluyendo todos aquellos aspectos externos, todos los aspectos relacionados con la historia, con la sociología, con la psicología, con la ideología. De modo que eso, el gran aporte de la escuela historicista liderada por Thomas Kuhn fue relativizar un poco estos preceptos e incluir de una manera explícita el contexto de la historia dentro de esta descripción del transcurrir científico. En el primer caso, con el caso positivista, estábamos hablando de una escuela básicamente normativa. Los filósofos de la ciencia nos enseñaban de qué manera había que hacer ciencia. Es decir, había una cierta imposición metodológica que el objetivo era, de alguna manera, proporcionar a los científicos la manera en la cual se podía hacer la investigación científica de la manera más eficiente. Luego, una vez con el giro historicista, la ciencia ya no fue más, la filosofía de la ciencia no fue ya más normativa, sino que más bien en el contexto historicista se trató de dar una descripción. Es decir, la propuesta del historicismo es más descriptiva que normativa. No obstante, existen algunos elementos del giro historicista en la cual permanecen algunos elementos que uno podría atribuir al positivismo, al empirismo lógico. En particular, en aquellos momentos en los cuales la ciencia se hace normal, en los periodos no revolucionarios. En los periodos normales, donde, de acuerdo a Thomas Kuhn, se siguen algunos preceptos que uno podría atribuir al positivismo lógico. Por lo tanto, la concepción positivista es básicamente el intento por construir una base metodológica para hacer ciencia de una manera ahistórica, acontextual, que pudiera servir para todos los tipos de ciencia, idealmente, y eso se plasmó en un intento por desarrollar una manera unificada de hacer ciencia. Otto Neurath, que es un positivista alemán, elaboró el proyecto junto con otros autores de idear una enciclopedia de la ciencia. Y esto no fue en el sentido de buscar una ciencia unificada, es decir, una ciencia en la cual debieran converger todas las ciencias que uno podría pensar que en algún momento se planteó que podría ser la física, que como una ciencia de primera categoría, la cual las otras ciencias de alguna manera subdesarrolladas debían converger y adoptar la metodología seguida por la física. El proyecto de la ciencia unificada básicamente de lo que se trataba era respetar los límites conceptuales y metodológicos de las distintas disciplinas, pero sin embargo, dado que cada una podía contar con sus descripciones y generalizaciones empíricas y aún leyes, la idea era articular las leyes de las distintas disciplinas de modo de formar un todo coherente que pudiera dar cuenta, efectivamente, de una articulación generalizada de cómo ocurre esta adquisición del conocimiento mediante una práctica científica. De modo que no es una convergencia hacia una única disciplina o
tipo de investigación científica, sino que es la búsqueda de articulaciones entre las regularidades empíricas y o leyes que entre cada una de las disciplinas podían ocurrir. Neurath dice que el imperativo de unidad requerido, que debiera ser posible conectar cada ley con otra ley bajo ciertas circunstancias para obtener nuevas formulaciones. Este es un trabajo de Neurath muy importante que en 1931. Neurath continúa, ciertamente distintos tipos de leyes se pueden distinguir unas de otras, por ejemplo, leyes químicas, biológicas, sociológicas. Sin embargo, no se puede decir que hay una predicción de un proceso individual concreto que dependa de un único tipo de ley. Por ejemplo, si un bosque se incendia en una cierta localidad en la Tierra, depende tanto del clima como de intervención humana. Esta intervención, sin embargo, puede ser solo predicha si es que uno conoce las leyes del comportamiento humano. Esto es, bajo ciertas circunstancias, debiera ser posible conectar todos los tipos de leyes unas con otras. Entonces, todas las leyes, que sean químicas, climatológicas o sociológicas, deben ser concebidas como parte de un sistema, la ciencia unificada. Ese es el gran proyecto que elaboró Neurath, y para el cual se empezaron a escribir volúmenes con la contribución de distintos autores. La mala idea, son magníficos estos volúmenes, la mala idea fue que en el segundo volumen se invitó a Kuhn a contribuir con un ensayo. Y el ensayo de Kuhn puso término a este proyecto de la ciencia unificada, puesto que cobró vida propia, que fue la estructura de las revoluciones científicas. Hasta ahí llegó el proyecto de la ciencia unificada y a mediados de los 50 cobró realmente importancia el modelo de Kuhn. El modelo de Kuhn, que básicamente se puede describir, es más complejo, pero lo vamos a caracterizar de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos una ciencia normal, una ciencia en la cual el conocimiento avanza de manera acumulativa, tal cual hemos concebido bajo el esquema del positivismo y empirismo lógico. Se van sucediendo las teorías y las correctas interpretaciones sobre la realidad objetiva, con cada vez mejores descripciones mediante los procedimientos de investigación. Esa es la ciencia normal. Sin embargo, esta ciencia normal no opera de una manera libre de un sistema de creencias y formas de entender el mundo. Opera bajo unas ciertas concepciones que es el paradigma. Y esta idea de paradigma es completamente nueva para lo que es la filosofía de la ciencia de aquellos años. Este paradigma, que como les digo, consiste en un conjunto, en unos componentes que son básicamente un componente axiológico, un componente metodológico y un componente ontológico. Lo vamos a revisar posteriormente en qué consisten estos componentes. Dan cuenta de todo aquello que es pertinente para la ciencia normal. Proporcionan no solo el tipo de preguntas que son admisibles, sino también las respuestas posibles a las preguntas hechas por los científicos. De alguna manera, Kuhn dice que esto es como un puzzle, es como un rompecabezas, en la cual uno sabe a qué tiene que llegar, y lo único que está haciendo es organizando las piezas de tal manera de articularlas unas con otras hasta llegar al resultado deseable. Eso da cuenta de un cierto tipo de preguntas que son amparados bajo el concepto de paradigma, pero eventualmente hay unos problemas que emergen en la ciencia que no son cubiertos por el paradigma. Hay casos anómalos, hay situaciones anómalas que son imposibles de ser entendidas ni explicadas bajo el paradigma dominante, y lo que ocurre es una crisis del paradigma. Es decir, ya no basta con el paradigma dominante y empiezan a aparecer voces disidentes dentro de la comunidad científica. Tenemos un nuevo componente, la comunidad científica, sociología de la ciencia. Ni pensar que en el positivismo entraba la sociología de la ciencia. Eventualmente aparecen modelos alternativos en esta etapa, que si bien hacen descripciones un tanto inmaduras, no completas, de los problemas anómalos, y tampoco hacen una descripción correcta o explican algunos problemas que sí eran bien explicados por el paradigma dominante,
permiten en algún punto, y este concepto es muy importante, ocurre una revolución científica, un reemplazo holístico, un reemplazo in toto del nuevo paradigma, del viejo paradigma por este nuevo, y ocurre una revolución científica. ¿Qué es lo que ocurre acá en la revolución científica? Ocurre algo que es muy importante y que ha sido motivo de amplio debate por parte de los filósofos e historiadores de la ciencia, que es el concepto de inconmensurabilidad. Y este concepto, básicamente, de lo que está hablando, es que las teorías que forman parte de los dos paradigmas, el nuevo y el antiguo, no pueden establecer diálogo entre ellos, los componentes son indeterminados, no dan cuenta de la misma manera de un mismo set de observaciones empíricas. Hay un lenguaje que es nuevo y los científicos no se pueden poner de acuerdo, están hablando de lenguajes distintos. ¿Y por qué ocurre la revolución? Entonces, por factores totalmente psicológicos y lo que uno podría llamar extrocientíficos, por persuasión, cosa que era impensable en el contexto del positivismo lógico. Ocurre el cambio de paradigma y este nuevo paradigma empieza a cubrir cada vez más espacios, más territorios empíricos de la realidad, hasta evolucionar y transformarse en un paradigma fuerte que caracteriza el nuevo tipo de quehacer que es la ciencia normal. ¿Cuándo ocurren los avances científicos? No ocurren en los periodos de revolución científica. ¿Por qué? Porque acá no participa la razón, no hay racionalidad involucrada en la revolución científica. Acá está la razón participando, donde el conocimiento se acumula, hay avance en nuestro entendimiento del mundo por procedimientos que son estrictamente racionales. De modo que lo que tenemos en el modelo Kuhn, tenemos un componente que uno podría describir efectivamente el positivismo lógico y un componente completamente nuevo que invoca irracionalidad, entre comillas. Este es el ciclo de Kuhn. Entonces pasamos por una ciencia madura, la entrada que se transforma en ciencia normal, que comienza a acumular anomalías que desembocan en una crisis del paradigma. Ocurre la inconmensurabilidad entre los dos paradigmas existentes, la revolución científica, el reemplazo completo de un paradigma por el nuevo, y luego el cambio de paradigma, una aceptación de la comunidad científica por este nuevo paradigma y la maduración de este nuevo paradigma. Curioso porque además de invocar la inconmensurabilidad y conceptos de persuasión, Tomás Kuhn invoca aspectos generacionales. Y eso es bien interesante porque generalmente los que son defensores de los paradigmas viejos es gente mayor, son científicos mayores que han invertido mucho en defender y en orientar su investigación bajo el esquema de ese paradigma. Mientras que los nuevos paradigmas son levantados y defendidos y se acumula evidencia a partir de las generaciones más jóvenes de científicos. Y suele ser coincidental que las revoluciones científicas ocurren muchas veces cuando los científicos defensores del primer paradigma mueren. Y es ahí cuando realmente están las condiciones dadas para que ocurra un cambio holista del paradigma. Entonces tenemos una cosa generacional, digamos que tiene muchas vertientes. Ustedes pueden ver que hay aspectos sociológicos, aspectos históricos, aspectos de irracionalidad, aspectos psicológicos, incluso aspectos generacionales. Y esta idea de Kuhn no tenía nada que ver, evidentemente, con el empirismo lógico, donde estábamos completamente inmersos en una dinámica interna, llena de reglas y tratando de articular preceptos que permitían justificar un desarrollo racional de la investigación científica. El concepto de paradigma es un elemento central en la filosofía de Tomás Kuhn y hubo varias versiones del libro de la estructura de la revolución científica y en el primer libro, en la primera versión del año 62, donde muchos consideramos que es la parte más brillante de Kuhn, más libre de alguna manera y por lo mismo también dejó muchos espacios abiertos.
se le criticó abiertamente que había usado 21 distintas definiciones del concepto de paradigma, lo cual llevaba ciertamente a algún tipo de confusión. Y posteriormente, en las siguientes versiones del libro, fue reemplazado el concepto de paradigma, hizo una distinción entre paradigmas locales, aquellos pertenentes a las disciplinas particulares, y paradigmas más globales, los cuales hacían relación con una concepción global de toda la maquinaria científica. ¿En qué consiste un paradigma? Luego en la segunda y tercera versión. En primer lugar, generalizaciones simbólicas, que son conjuntos de enunciados que son expresados en forma articulada, ya sea matemáticamente o verbalmente, que les dan el escenario en el cual los científicos pueden desarrollar sus investigaciones. Por otra parte, compromisos ontológicos, que son básicamente sistemas de creencia por algunos modelos que en principio debieran funcionar bien para hacer descripciones correctas de la naturaleza mediante el uso de analogías y metáforas. Y algunas metáforas y analogías, y no otras. Es decir, el paradigma adopta un conjunto de representaciones verbales que son de alguna manera también prescriptivas. Una constelación de valores compartidos. Los valores compartidos por los distintos científicos son compartidos por los miembros que se adhieren a un paradigma. Pero sin embargo, no todos los investigadores dentro de un paradigma le dan el mismo peso a los distintos componentes. Y los distintos componentes son, por ejemplo, la simplicidad de los modelos teóricos, la generalidad, la robustez de los modelos teóricos. En general, uno lo que encuentra en ciencia es que dentro de gente que trabaja en una misma disciplina se pondera de distintas maneras estos componentes. Y evidentemente que entre paradigmas hay una completa disimilitud en cuanto a los valores que se le otorgan a los distintos modelos, porque son modelos completamente diferentes. Entonces tenemos que son valores científicos dominantes que otorgan cohesividad a las comunidades científicas, especialmente en los momentos de crisis. Es ahí donde finalmente los científicos toman de alguna manera conciencia que están trabajando bajo un paradigma determinado y se adhieren a este marco de valores compartidos. Y por último, el último componente son los ejemplares. Los ejemplares fueron descritos por Thomas Kuhn como aquellas prácticas que son de alguna manera adoctrinamiento que se efectúa a los científicos en sus etapas de aprendizaje, donde hay ciertas maneras de resolver los problemas y no otras. Y estas maneras de resolver los problemas son los criterios que debieran ser usados en el transcurso de sus investigaciones. Si se salen de estas maneras aprendidas en los textos, como uno resuelve, por ejemplo, alguna ecuación, alguna reacción química, hay ciertas maneras, ciertos procedimientos. Si se hacen de otra manera, estamos por fuera del paradigma dominante, que es cómo se resuelven esas reacciones químicas. Y estos son precisamente estas maneras de resolver los problemas, son los que instancian la generalización simbólica. Globalmente podemos decir del concepto de paradigma que tenemos un componente ontológico, ¿verdad?, que son los sistemas de creencia, por algunos modelos como más válidos que otros, un sistema axiológico, que son ejemplares y también los valores compartidos, y componentes metodológicos que están dados por las maneras en las cuales se resuelven los problemas. Hay ciertas metodologías que son razonables y no otras. Ahora bien, esto lo que nos lleva, estos componentes de la matriz disciplinaria o paradigma, es que adoptando este paradigma, por esos componentes, estamos completamente determinados para lo que se observa y estudia, los tipos de preguntas que se hacen, la estructura de las preguntas y también la interpretación de los resultados. Es decir, un cierto fenómeno, un cierto resultado científico tiene que ser explicado de una manera y no de otra. Si se explica de otra manera, están fuera del paradigma. Por lo tanto, no es admisible como una explicación científica válida a un fenómeno determinado. Cuando entramos en el ámbito de la revolución kuhniana, el reemplazo de paradigma, les mencioné que los adherentes a los distintos paradigmas y el reemplazo paradigmático ocurre sin comparaciones epistémicas. Esto significa que no hay diálogo entre los adherentes a los distintos paradigmas.
¿Por qué? Porque cada paradigma lo que hace especifica un tipo de racionalidad que le es propio. Es decir, no hay ninguna posibilidad de tener términos compartidos entre los miembros de distintos paradigmas. ¿Por qué? Porque los valores científicos son distintos y tienen distinto peso entre los adherentes de los distintos paradigmas. Y eso significa que no hay ninguna posibilidad de que se pongan de acuerdo. La única manera de resolver este problema es a través de una acción que escapa completamente a la racionalidad, que son sistemas de persuasión, figuras que están por fuera de lo que es racional. Por eso es que se indica que este modelo kuhniano de alguna manera incorpora componentes irracionales en su operación. Pero es que eso es lo que pasa, dice Kuhn. La historia, una reconstrucción histórica de la ciencia, está plagada de aspectos racionales y también de aspectos irracionales. Y lo que él ha intentado, con bastante éxito, es describir de qué manera la irracionalidad ha formado parte implícita en lo que es el desarrollo histórico de las disciplinas particulares. ¿Sí? Entonces, quería preguntarte, ¿cuáles fueron los ejemplos que Kuhn tomó? Por supuesto no puede haber cubierto todo, igual eligió para ilustrar su propia... Sí, el modelo... Me imagino que la historia de la física, la relatividad, no es... Efectivamente, el modelo que él desarrolló y que en gran detalle, y de donde se le ocurrió todo esto en realidad, es desde la concepción del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico. Ahí, el cambio desde ese punto de vista, que es ciertamente que es un cambio gigantesco, ahí identificó la mayor parte de estos componentes, donde el modelo copernicano no es que haya hecho una descripción más racional del sistema solar, sino que fue impuesto de alguna manera a través de aspectos psicológicos, de persuasión, con aquellos que defendían el modelo geocéntrico. Y luego de esa descripción es que él propone su modelo kuhniano. Sí. Y también también da muchos ejemplos muy contemporáneos que tienen que ver con el nacimiento y el desarrollo de la teoría cuántica. Sí. Y otro interesante también es el descubrimiento del físico. Sí, también lo usa como durante todo el libro. Para que no solamente se usa... No solo es antiguo, no, claro. Muy No, totalmente, sí. Y la otra pregunta es qué tan centrado, o sea, esto, como dices bien tú, suena muy descriptivo de qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué tan normativo es para el futuro o qué tan predictivo es este propio modelo? ¿Acaso Kuhn está diciendo todas las revoluciones científicas que vienen van a tener esta estructura? ¿Se adelanta eso o él dice hasta aquí esto no ha ocurrido y podría también haber otro devenir? Mira, el modelo Kuhn, sí, el modelo de Kuhn fue planteado en primer lugar como un caso particular a la física y en particular a lo que él había descrito, pero con un componente de generalidad importante. O sea, su idea fue que así operaba la ciencia en general, globalmente. Ahora, es cierto también que hay un montón de aspectos que dejó un poco no resuelto, digamos, en su proposición, y es por ahí por donde ha recibido muchas críticas. Se le entró bastante fuerte, por ejemplo, en el tema de la inconmensurabilidad, y que no era básicamente un modelo donde la irracionalidad tenía tanta importancia como pensaba Kuhn. Se ha intentado evaluar la bondad del modelo kuhniano para dar cuenta de la historia de ciertos conceptos en distintas disciplinas. E invariablemente en cada una de ellas ha fracasado. Incluso algunos historiadores han tomado el propio ejemplo del modelo geocéntrico y heliocéntrico y han encontrado que algunas afirmaciones de Kuhn no son bien justificadas tampoco. Pero
fuera de todo eso, de cuán bien da cuenta del desarrollo científico, es un modelo que, bueno, el impacto que ha tenido es gigantesco. Y en parte porque nos ha alejado de un conjunto de preceptos normativos acerca de cómo efectuamos una investigación científica, que era como ponernos, si seguíamos los preceptos no científicos impuestos por empirismológicos, simplemente estábamos como una camisa de fuerza. Afortunadamente, desde mi punto de vista, apareció esta corriente que hizo un cambio importante que le dio menos peso a esa aproximación. Pero la gran importancia del giro historicista es precisamente esa, que nos zafó un poco de estas amarras tan robustas y con tan pocos grados de libertad. Yo tengo mi propia, digamos, idea respecto a esto, pero globalmente yo creo que ha sido muy bueno que haya aparecido este giro, porque ha permitido abrir nuevos espacios de interpretación para el desarrollo científico. Por ejemplo, y no solo para el desarrollo científico, sino también para otras áreas. Y ha habido otros giros. Está el giro naturalista de Quine, el giro social, el giro político, que han tenido mucho menos importancia que el giro historicista, pero que algunos filósofos consideran que sí, que es igualmente relevante. Ahora bien, lo que pasa en el momento de la elección de paradigma, esto es uno de los aspectos donde Kuhn invoca abiertamente la irracionalidad. Y tanto es así que recurre a ideas de, ¿cómo se llama esto? Las imágenes gestálticas. Adherentes a los distintos paradigmas van a haber distintas cosas en esa imagen. Mientras unos van a ver dos personas, otros van a ver una especie de jarrón. Y las cosas no son de grados, de matices, sino que se ve uno o se ve otro. No hay grados intermedios. Y eso es lo que es la visión que tiene Kuhn respecto al momento en el cual estos dos paradigmas se enfrentan unos con otros. Hay componentes psicológicos y también de persuasión que hacen que uno tome partido exclusivamente por un paradigma o por el otro. Es decir, no hay un tercero, ¿no? El tercero está excluido acá en esta posibilidad. Y la elección del paradigma ocurría como un switch, como un cambio gestáltico. Las revoluciones son rápidas, de acuerdo a Kuhn. No son procesos lentos ni acumulativos, sino que ocurren luego de largos periodos de ocurrencia de ciencia normal, donde no hay cambios sustanciales. Eventualmente ocurre un aspecto punteado, donde ocurre la revolución científica y comienza de nuevo un largo proceso de maduración del paradigma, que inicialmente inmaduro, hasta que madura, empieza a acumular anomalías, entra en crisis y ¡chas! De nuevo la revolución científica. Ese es el modelo de Kuhn. El asunto es que hay componentes racionales e irracionales en este procedimiento. Le han objetado, por ejemplo, que cuál es el rol que tendrían en ese sentido los experimentos cruciales que permiten optar por una teoría. Kuhn dice, no existe eso en los experimentos cruciales como decidores que le permitan a uno elegir una teoría u otra, porque lo que ocurre normalmente, lo que hacen los experimentos cruciales vienen a corroborar algo que ya sabemos previamente. Es decir, no son simultáneos con la elección de los paradigmas. Ha habido avances que nos permiten adherirnos a un paradigma y lo demás es meramente confirmatorio. Por ejemplo, tomó el caso del péndulo de Foucault, que ocurrió 170 años después de que fueron formuladas por primera vez estas ideas. El péndulo de Foucault nos da cuenta de la rotación de la Tierra. Y las observaciones vienen desde 1679, el trabajo, los avances de Newton, tomados de Copérnico, Kepler, Galileo,
donde se describió formalmente que había un giro en la Tierra que duraba 24 horas. Entonces, y eso ocurrió en 1679. Y solamente en 1851 ocurrió la primera demostración empírica de la rotación de la Tierra. El péndulo de Foucault fue en 1851, 172 años después que Newton elaborara formalmente, matemáticamente, la idea de una Tierra que rotaba alrededor de su propio eje. Entonces vemos que lo de Foucault vino a ser corroborativo, más que decidir sobre la elección de uno u otro paradigma. Como les indicaba, el modelo de Kuhn es holista en el sentido que los componentes ontológicos, axiológicos y metodológicos que forman parte de los paradigmas son cambiados en su totalidad de un paradigma a otro. No hay estados graduales, sino que cambia absolutamente, por eso es tan revolucionario. Incluso se llega a la idea de que los miembros de distintos paradigmas están viviendo en distintos mundos, puesto que el paradigma incluso llega a determinar la manera en la cual uno está viviendo en el mundo. Por lo tanto, no estamos hablando de un simple cambio cumulativo ni gradual, sino que es total. Críticas o extensiones al modelo de Kuhn. El modelo, en contraposición al modelo de racionalidad holístico, está el modelo de racionalidad reticulado, que es el modelo propuesto por Larry Lodan. Lo que indica Lodan es que no es tan irracional el momento de la revolución científica, no es tan arbitrario, sino que hay una inteligibilidad en el reemplazo de un paradigma por otro, y que precisamente se debe a las negociaciones conceptuales que los científicos adherentes a distintos paradigmas establecen entre sí. ¿Y eso por qué? Porque estos distintos componentes del paradigma no cambian holísticamente, sino que lo que primero cambian suelen ser los componentes ontológicos, seguidos por un componente metodológico, por la práctica, cómo se efectúa la investigación científica, y finalmente por los criterios de aceptabilidad y los criterios de aceptación de las teorías. Y eso ocurre de manera gradual, y eso toma mucho tiempo. Y en ese transcurso hay espacio de sobra para que ocurran negociaciones de conceptos, negociaciones de significado, etc. Es decir, que participe la racionalidad en el cambio de paradigma. Por lo tanto, de acuerdo a Larry Lodan, el cambio cuando ocurre el reemplazo de paradigma no es tan irracional como Kuhn ha pensado. Y ejemplo de ello es el cambio metodológico que ocurrió desde una ciencia puramente descriptiva en los 1600 hasta una ciencia más hipotética, donde las hipótesis cobran importancia. Ese es un cambio metodológico importante en la historia de la ciencia. Pero sin embargo, este cambio metodológico tan dramático no se dio acompañado de ningún cambio en paradigma. Es decir, pueden ocurrir perfectamente cambios en cualquiera de estos componentes de los paradigmas de manera relativamente independiente. No hay ningún cambio holista involucrado. Hay racionalidad, de acuerdo a Lodan, participando en estos cambios de paradigma. Larry Lodan también pone un énfasis importante en lo que es la tradición de investigación y en la historia de las investigaciones y qué es lo que podría ser más científico algún tipo de investigación que otro. Y básicamente lo que él propone es una aproximación pragmática en este libro, que es Progreso y sus problemas. La aproximación pragmática es básicamente lo que la capacidad de un paradigma o de una ciencia en resolver problemas, más que en explicar o predecir, en resolver. Eso garantizaría, de acuerdo a Larry Lodan, el progreso en investigación científica. De modo que nuevamente tenemos con este autor algo que es relativamente externo a la normativa positivista. La resolución de problemas extrínsecos al tipo de problemas en los cuales las teorías se han desarrollado. El progreso estaría determinado entonces por aspectos pragmáticos más que puramente racionales.
Que sea verdad o falsa las teorías es irrelevante para Laudin, lo que es importante es entonces la resolución de los problemas. Pero esto no quiere decir que aquellos programas de investigación que no resuelvan problemas no son científicos, no, solamente que aquellas disciplinas que resuelven en mayor extensión problemas concretos serían más desarrolladas que aquellas que no los resuelven. Pasamos ahora entonces al contexto del descubrimiento y la justificación, el contexto de J. Quien generó esta distinción fue Hans Reichenbach. Ahí están las fechas que vivió, 1891-1953. Indica que en un texto de 1938 que la filosofía no debe ocuparse de cómo se llega a producir un descubrimiento científico, el contexto del descubrimiento, lo que cae dentro de la competencia de la psicología y de la historia. Lo importante no son las fases previas ni las intermedias, sino el resultado final, que suele expresarse en forma de artículos o libros, papers, que tenemos ahora, algunos de los cuales se convierten en obras clásicas de la disciplina correspondiente, es decir, al final, en el momento en el cual uno tiene ya alguna idea que las teorías con las cuales uno está funcionando son aproximadamente correctas, o corroborativas en el lenguaje popperiano, sería lo que hace máxima importancia para Reichenbach, dejando de lado todo aquello relacionado con el contexto del descubrimiento. ¿Qué es lo que hace Kuhn respecto a esta dicotomía? Aun cuando no es tan fuerte su afirmación, dice que la historia es una disciplina puramente descriptiva. En eso estaríamos de acuerdo. Las tesis de mi libro son, sin embargo, a menudo interpretativas y algunas veces normativas. Muchas de mis generalizaciones se refieren a la sociología científica y algunas de mis conclusiones pertenecen tradicionalmente a la lógica y epistemología. En este punto creo que he violado la tan influyente distinción contemporánea entre el contexto del descubrimiento y el contexto de la justificación, porque estamos invocando aspectos que son, entre comillas, hasta ese momento extracientíficos para el momento en el cual las teorías son generadas. Consigue, la observación y la experiencia pueden y deben restringir el rango de creencias científicas admisibles en un tiempo determinado. De otro modo no existiría la ciencia. Sin embargo, ellas no pueden por sí solas determinar los conjuntos de creencias adoptadas por los científicos. Un elemento aparentemente arbitrario, compuesto de accidentes personales e históricos, es siempre un ingrediente constitutivo de las creencias que rigen el quehacer de cualquier comunidad científica en un tiempo determinado. Entonces ya tenemos una introducción explícita de accidentes personales e históricos, que no tienen nada que ver con una visión positivista ni empirista lógica. Ya se abrió el abanico de posibilidades. Él introduce estos componentes, entre comillas, indeseables en una reconstrucción científica. ¿Quién es más fuerte? Más fuerte es Norwood Hanson, contemporáneo de Kuhn. Unos libros, Los patrones de descubrimiento de Hanson, es un libro estupendo, y lo que él levanta es una forma de inferencia científica que había pasado de alguna manera desapercibido hasta ese momento. Recordemos que como inferencia tenemos una inferencia inductiva y una inferencia deductiva, de los cuales la inferencia inductiva había sido abiertamente rechazada por Popper. Y la inferencia deductiva forma parte de todo lo que son los procesos de matemática y lógica simbólica. ¿Qué es lo que hace Hanson? Toma de Aristóteles los analíticos, me parece que el 4, y también algunos escritos de Peirce. Peirce tiene una increíble colección de escritos, de los cuales aproximadamente 30 tomos todavía no son publicados, están ahí en una biblioteca, ni siquiera se han logrado presentar de una manera coherente. Y lo que levanta es un esquema de abducción. Abducción, esta forma, esta tercera avenida de adquisición de conocimiento. No es lo de los ovnis y todo eso, no. Es, de acuerdo a muchos, el único tipo de inferencia que permite ganar conocimiento. Es un tipo de inferencia ampliativa, en ese sentido, que es un poco más técnico.
Y en esencia lo que nos dice es que la lógica que se sigue es la siguiente, que ha sido objeto de mucho desarrollo en un intento por generar un sistema lógico, que aún está inmaduro, pero que está caminando en esa dirección, un sistema bien axiomatizado. Parte por el primer elemento, que es observar fenómenos sorprendentes. Nos manejamos dentro de una idea de un conjunto de hipótesis y teorías, pero observamos hechos que no encajan en ella. Hechos sorprendentes, hechos P1, P2 y P3. ¿Qué es lo que hacemos? Y aquí viene la parte ampliativa, la parte donde se agrega conocimiento, se agregan nuevos elementos en las premisas, que si bien es cierto, nuestro conocimiento, nuestras conclusiones no van a ser robustas como en el caso deductivo, van a ser de alguna manera débiles, pero van a tener la ganancia del conocimiento agregado a las premisas. Y aquí viene la introducción de las hipótesis. P1, P2 y P3 no serían sorprendentes, sino esperables si levantamos la hipótesis H. Por consiguiente, hay buenas razones para articular una hipótesis H que sea testable. Entonces tenemos que este tipo de razonamiento es lo que se llama ampliativo. Agregamos conocimiento en una nueva premisa que no existía antes de esto. En el caso deductivo, lo que está en las premisas se sigue necesariamente en la conclusión, no hay otra posibilidad. Pero en este tipo de inferencia abductiva ganamos algo, por eso es ampliativo. Esto fue propuesto por Norwood Hanson. Y esto es genial porque no tiene mucho desarrollo actualmente, por eso al comienzo les mencionaba que no ha sido probablemente bien ponderado en la historia de la filosofía de la ciencia, tiene muchos más méritos conceptuales de lo que ha sido tratado históricamente en la disciplina. Sin embargo, está siendo revitalizado. Esto también pertenece al dominio del giro historicista. ¿Por qué? Porque ingresan aquí en el contexto del descubrimiento aspectos que son más bien de tipo psicológico, de tipo cognitivo, que están por fuera de las reglas y articulaciones lógicas entre hipótesis y teoría y correspondencias empíricas a la empirismo lógico. Allá. Sí. Y por otro lado, también había leído que esto se inscribía en la lógica de la justificación y no de la descubrimiento, a diferencia de Mills, que lo planteaba como lógica de la descubrimiento. Sí. Bueno, el primer comentario, sí, efectivamente se ha desarrollado bastante este tema en relación a la diferencia de mejor explicación, pero no son exactamente equivalentes, ¿no? Hay algunas distinciones que son importantes entre ambos conceptos, entre la abducción y la diferencia de mejor explicación. Ahí pueden, no sé si has visto el libro de Lipton, donde es bastante clarificador al respecto, que es completo sobre la diferencia de mejor explicación y hace la distinción respecto a la abducción al estilo Hanson. Y por otra parte, lo que es importante acá, en este caso, es cómo ocurre la creación de esa hipótesis. Y por eso forma parte de lo que es el contexto del descubrimiento. Todo lo que viene en términos de justificación lógica de estos elementos, por cierto, que es justificable y se está trabajando en una lógica de la abducción, de modo que pueda ser usado como justificación también. Pero la introducción de la hipótesis son aspectos cognitivos. Ha habido desde Hanson y previamente con Peirce y también con Harman un intercambio, digamos, de posiciones respecto a si la lógica inherente a la justificación es similar a la lógica del descubrimiento o son cosas completamente separadas, como que el descubrimiento no esté sujeto a la lógica. Posteriormente se está buscando la lógica del descubrimiento, pero en los 50, 60, 58 con Hanson y 60 también con Harman, se hizo esa distinción a ver si lograba encajarse el descubrimiento, las ideas nuevas, de dónde vienen, bajo qué condiciones aparecen, con la misma lógica de la justificación.
Y eso, digamos, ha redundado en el intento por generar un sistema lógico del propio descubrimiento de la ficción. Otro punto que sigue es la demarcación entre ciencia y pseudociencia. Estamos súper palabras. La demarcación, bueno, tiene que ver con un conjunto de criterios que nos permitan establecer cuando un quehacer pertenece al dominio científico o pertenece al dominio pseudocientífico. Y ciertamente que si no tenemos un conjunto de criterios razonables y socialmente aceptados, no vamos a poder distinguir entre ambos tipos de prácticas. Por lo tanto, una de las preguntas importantes en algún momento fue si existen estos criterios de demarcación y si que se pueden usar, bajo qué condiciones se pueden usar. Al respecto, la perspectiva de Popper, ya la vimos en la sesión anterior con Carlos. Para Popper la falsabilidad era la clave. Si algo es falsable, es decir, tenemos una hipótesis que sea susceptible de ser puesta a prueba y eventualmente rechazada o corroborada por la evidencia empírica, ese tipo de investigación o ese tipo de hipótesis o teoría es científico. Si no es así, estamos en presencia muy probablemente de lo que es una pseudociencia. Si hay algo que corrobora en su construcción, corrobora todos los casos posibles, estaríamos en presencia de algo que es pseudocientífico. Por ejemplo, Popper toma el ejemplo de la psicología con Ayer, de la sociología con el materialismo científico histórico de Carlos Marx, y también la pseudociencia y el psicoanálisis, ¿verdad? Donde todo encaja con todo, o sea, no hay forma de que haya una... ¿Cuál es el psicoanálisis. ¿Marxismo y qué más? Psicología. Psicología. Sí, psicología, psicoanálisis y marxismo. Pero toma la psicología de esa época, que era de... La de ayer. ¿Adler o no? Ayer. Yo había escuchado que también había encontrado algún aspecto del darwinismo. ¿De qué? Del darwinismo. Que no existía ningún organismo que tú encontraras. Sí, que no pero fuera se desdijo posteriormente. Se desdijo, sí. Porque le soplaron que el darwinismo no era lo que él pensaba. Sí. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, el caso de un psicoanalista del día, si que vea a un hombre empujando a un niño a un río, la represión inconsciente de la libido es lo que gatilla que el hombre haya empujado al niño al agua, ¿ya? Si el mismo hombre salva al niño, sería la sublimación inconsciente lo que gatilla que el hombre haya salvado al niño. Y esa persona requiere ejecutar acciones socialmente valoradas para ocultar sus bajos instintos. Nos tenemos, bajo ese esquema, el psicoanálisis permite dar explicaciones para todo. En un sentido, se comporta como un pancresto en griego, una construcción que es capaz de dar cuenta de todo, incluso de sus propias contradicciones. Y eso, para Popper, no está en el dominio de la ciencia, sino que de la pseudociencia. La perspectiva alguna al problema del criterio de demarcación. Muy simple. ¿Tiene paradigma o no tiene paradigma? Tiene paradigma cuando estamos en periodo de ciencia normal. Ocurren cosas extrañas, hay cambios gestálticos en las revoluciones, hay inconmensurabilidad de paradigmas, y la presencia de paradigmas es lo que distinguiría la ciencia de la pseudociencia. Sin embargo, hay una consideración aquí que hacer, porque en el modelo inicial de Kuhn tenemos una etapa precientífica que es anterior al periodo de la ciencia normal. Y ese momento precientífico son creencias, son de alguna manera mitos, hay metafísica incorporada, que eventualmente se pueden desarrollar en un protoparadigma. Y luego ese protoparadigma, si es que logra nuevas articulaciones y nuevas descripciones a través de las modulaciones de los componentes ontológico, metodológico y axiológico,
vamos a tener un paradigma en toda su magnitud, en todo su esplendor. Y es lo que va a definir todo el quehacer de toda una comunidad científica. Por ejemplo, la astrología fue abandonada a mediados del siglo XVII con la Revolución Copernicana. El cambio en el eje de la concepción del sistema solar. Antes de ello, la astrología era un quehacer respetable, a pesar que las predicciones fallaban. Teníamos menos que protoparadigma, un conjunto amorfo de creencias, pero no tenía paradigma. Por lo tanto, estábamos en el dominio de la pseudociencia, de acuerdo a la idea de Kuhn. La astrología fue una pseudociencia no porque no fuera falsable, sino porque no contaba con un conjunto articulado, que es lo que constituiría un paradigma, que fuera integrado al curso normal de la ciencia. Entonces, de alguna manera, puede entender algunas prácticas pseudocientíficas generosamente, al día de hoy, diciendo que pueden eventualmente constituir una protociencia, un protoparadigma. Pero es difícil ser condescendiente concedo con algunas ideas pseudocientíficas que se curan y que ganan y que lucran a costa de los ciudadanos. Lo que pasa es que estás en camino de generar un protoparadigma. La perspectiva de Lakatos. Este es otro filósofo de la ciencia que floreció en el esquema del giro historicista. Inicialmente fue alumno de Karl Popper en la London Economic School, la Escuela Económica de London, luego de pasar 3 años preso en Hungría, producto del régimen estalinista. Lo que habla Lakatos toma elementos de Popper y también elementos de Kuhn para generar su propia versión de cómo ocurre el desarrollo científico. ¿Qué es lo que dice Lakatos? En beneficio de la hora, voy a sentarme algunas diapositivas. Pero el modelo de Lakatos dice que lo que ocurre en la ciencia es que hay programas de investigación. Y estos programas son algo parecido a los paradigmas, no exactamente idénticos, que cuentan con un núcleo que es infalsable. ¿Ya? No se puede poner a prueba. Consta de principios y axiomas que son inmodificables. Y esto es el motor que hace andar al programa de investigación. Generar nuevas hipótesis, nuevas teorías, explorar nuevos territorios no explicitados previamente. En fin, explorar terrenos que no se han conocido, avanzar en el conocimiento a fin de cuentas. Luego, este núcleo está rodeado por un cinturón de protección, que sí es falsable y que tiene hipótesis auxiliares o hipótesis ad hoc que protegen al núcleo. Además, aquí hay una heurística que se debe entender como algo que se debe hacer, que los científicos deben actuar de cierta manera. Una heurística negativa está en este cinturón de protección. ¿Y qué significa? Que es lo que se aconseja hacer a los científicos. Usted tiene que seguir tales y tales procedimientos. No puede en ningún caso poner a prueba el núcleo. Si quiere poner a prueba el núcleo, se va al programa. Se cambia el programa. Es muy simple. Puesto que está poniendo en riesgo lo que es fundamental para el desarrollo del programa de investigación. Acá tenemos una maquinaria, el cinturón externo, una maquinaria que nos permite resolver los problemas. Y esta es una heurística positiva que indica lo que debe hacer. Los buenos chicos de este programa de investigación están de alguna manera normados por un conjunto de prácticas y metodologías
que siguen esta heurística positiva y que permiten a su vez que el programa pueda explicar y predecir nuevos fenómenos. ¿Y cuál es el concepto de Lakatos? En lo que se refiere a lo que es ciencia y pseudociencia. Se puede interpretar solamente a posteriori, en el sentido de que una mirada histórica hacia el pasado nos va a poder decir si es que un programa ha sido degenerativo, en el sentido de que no está estancado, o es un programa progresivo que ha permitido cubrir nuevos hechos, comprender nuevos dominios de la realidad. Y esa distinción entre programas progresivos y programas degenerativos es lo que define lo que es ciencia y pseudociencia. Son científicos aquellos programas que son progresivos, son pseudocientíficos aquellos programas que han quedado estancados a lo largo de la historia. Por ejemplo, la existencia de cometas. La teoría de gravitación newtoniana no cubría este componente. Posible explicación: dioses enfurecidos. Todo el mundo en aquel momento escribía esta idea, entre dioses, etc. Pero era degenerativo, no permitió avanzar más allá del conocimiento. Pero sin embargo, la idea de que eran cuerpos celestiales que se movían en línea recta era menos popular, pero permitió comprender mejor y generar nuevos conjuntos de hipótesis y teorías. Por lo tanto, fue progresiva. Y esto, por consecuencia, era científico, y esto de acá, pseudocientífico. Por lo tanto, el modelo de Lakatos, distinguiendo entre programas progresivos y degenerativos, teóricamente, los progresivos son consistentes con los hechos conocidos y predicen nuevos hechos, y los degenerativos se generan solo a posteriori, después de alguna observación nueva, no tienen poder predictivo. Y empíricamente, los progresivos contienen predicciones de nuevos hechos que suelen ser corroborados posteriormente, mientras que los degenerativos, las predicciones de nuevos hechos no son corroboradas. Básicamente porque, haciendo el link con Popper, porque no son falsadas. Entonces ahí está la relación entre lo que es Popper y la idea kuhniana también de paradigmas, que son los programas de investigación. Finalmente, alcanzamos un poco de la reducción interteórica, que también en este concepto, en este ámbito de problemas, los historicistas tuvieron bastante que decir. Cuando hablamos de reducción, que lo va a ver bien posteriormente en una sesión, ¿sí que alcanza? Sí, porque no está contemplado en el programa de reducción, que yo creo que da para... No, claro, yo diría que da para un registro entero, pero... Sí, sin duda. Pero tenemos, convengamos así, al menos en esta diapositiva, que hay distintos tipos de reducción. O más bien uno puede entender el proceso reductivo de distintas maneras. Por ejemplo, una reducción de cosas, la sal se reduce al cloruro de sodio, una reducción de enunciados, donde el calor se reduce al movimiento aleatorio de las moléculas, que genera el calor, una reducción de disciplina, donde, por ejemplo, la biología se reduce a la fisicoquímica, a la química, eventualmente a la física, la fisicoquímica se reduce a la física, una reducción ontológica respecto a las unidades relevantes para el entendimiento de la realidad entre las entidades que existen, organismos, células, moléculas, un ordenamiento jerárquico. El organismo está compuesto de células, puede ser reducido a células, las células están compuestas de moléculas, pueden ser reducidas a moléculas, en fin, ese tipo de distinciones son reducciones ontológicas. Y reducciones lingüísticas, donde, por ejemplo, la reducción ocurre de un término, un enunciado como agua, a una descripción formal, que en este caso es H2O. Y lo que vamos a tratar es más bien el tipo de reducción disciplinaria, que no son en categorías tan gruesas como de la biología y la fisicoquímica, sino que en un sentido probablemente más amplio, donde una teoría puede ser reducida por una teoría reductora.
¿ya? Y eso, de acuerdo al modelo del positivismo y del empirismo lógico, tienen que ocurrir ciertas cosas de acuerdo al criterio de acumulación de conocimiento. Y básicamente lo que se desarrolló en un momento determinado fue la idea de Snyder, donde para que ocurra una reducción tienen que ocurrir algunos hechos y más aún debiera ser interpretado como un modelo de explicación. La relación entre una teoría T, una reductora, y una teoría T que cumple la condición que la teoría T sea definible por la teoría T', a la cual es reducida. Queda excluida de esta definición el caso trivial en que T pasa a ser un mero subconjunto de T'. Es decir, necesitamos una formulación completamente distinta en la teoría reductora T', con términos que no estaban incluidos en la teoría antecesora, en la T, la reducida, para que podamos hablar de una reducción legítima. El caso en el cual los términos de una teoría reducida son igualmente expresados en la teoría reductora, no es necesariamente lo que Nagel se describe. Es un caso trivial donde las descripciones y los enunciados de la teoría reducida pasan invariablemente a la teoría reductora, y no es eso lo que Nagel quiere indicar. Para ello hace uso de una inferencia en la cual, tomando el modelo Hempel-Popper, concibe que la reducción puede ser interpretada como un tipo de explicación, donde una ley o leyes en un conjunto de circunstancias dadas nos va a originar un explanando, es decir, la explicación de un fenómeno va a ocurrir siempre y cuando tengamos algunas leyes y sus circunstancias particulares. Ese es el típico modelo explicativo nomológico-deductivo, y lo que hace Nagel concibe que la teoría reductora, a partir de la teoría reductora, vamos a generar la teoría reducida. Si eso se da, si esta inferencia se da, vamos a hablar de una reducción interteórica. En otras palabras, si es que los enunciados puestos en T permiten reconstruir la teoría reductora, pero no de una manera trivial, sino que a través de ciertos, un par de conceptos, que son el concepto de consistencia y el concepto de invariancia del significado. Estos dos elementos son bastante importantes porque pensamos que todo esto está en el contexto del positivismo lógico, donde vamos a estar avanzando y acumulando conocimiento de una manera gradual. El sistema que ya sabemos que no funciona a partir de Kuhn, pero era como se concebía la reducción en aquel momento. Entonces, los enunciados fundamentales de la teoría reducida son una consecuencia lógica de los enunciados de la teoría reductora T. T debe ser consistente, tiene que ser compatible o derivable con T. Y los términos descriptivos de T' tienen que ser compartidos con la teoría reducida o deben estar conectados de alguna manera. Eso es el famoso criterio de la invariancia del significado. Por ejemplo, bueno, de acuerdo a Nagel hay dos tipos de reducción, unas reducciones homogéneas y reducciones heterogéneas. Las reducciones homogéneas ocurren cuando todos los términos que están en la teoría reducida aparecen en la teoría reductora, y el caso más interesante, que es el caso de la reducción heterogénea, cuando los términos de T no están presentes ni tampoco son deducibles a partir de la teoría reductora. En el primer caso, reducción homogénea, tenemos que todos los términos de las leyes del movimiento planetario de Kepler, la ley de gravitación de Galileo, están expresados en la teoría reductora, la que reduce esta, la teoría gravitacional y mecánica de Newton. En la reducción heterogénea hay algunos términos que quedan dando vueltas. Es decir, la teoría reductora es incapaz de generar todos los términos, y también hay problemas con el significado de algunos términos, así que los usan de la misma manera entre la teoría reductora y la teoría reducida. Y esto, de acuerdo a Nagel, es como la idea de reducción más interesante. ¿Y cómo se hace esta conexión entre la teoría reductora y la reducida? A través de leyes puentes.
que no son otra cosa que generalizaciones puramente empíricas, factuales, que permiten conectar la teoría reductora con la teoría reducida y que son cruciales para que ocurra la reducción heterogénea. Hay dos aspectos importantes en las leyes puentes. Una de ellas son las relaciones entre los predicados y la extensión, y también que hay expresión de identidades entre objetos y procesos. Me explico. En el primer caso, las relaciones de predicado y extensión. Tenemos la teoría reductora y la teoría reducida. La teoría reducida contiene el término azul, que connota algo que podemos denominar, entre comillas, en nuestro español azulado, que es como la presencia de algo de un color azul. La teoría reductora no contiene el término azul, sin embargo puede especificar las condiciones, las longitudes de onda reflejada, etc., de modo que se manifieste el azulado. Esto es una ley puente que nos va a permitir interconectar dos tipos de teoría de manera que se mantenga una conexión empírica, factual y de contenido entre las teorías reductoras y la teoría reducida, y así operar la reducción interteórica. El segundo componente es la identidad de objeto y proceso, y esto es muy simple, es básicamente cuando tenemos el mismo objeto que lo nombramos de manera distinta entre las teorías reducidas y reductoras. De modo que, en general, tenemos una salvaguarda, de alguna manera, de acuerdo a Nagel, para que ocurra siempre la posibilidad de que una teoría sea reducida a la otra. Y con eso garantizar el progreso acumulativo del conocimiento del mundo, bajo el esquema, nuevamente, del empirismo lógico. El otro autor, parte de este giro historicista, es Paul Feyerabend, quien es un abierto crítico del modelo de reducción de Nagel. Lo cuestiona en el sentido que no es el modelo por el cual puede ocurrir progreso científico. Él defiende una posición anarquista y critica la importancia de cualquier método, básicamente, y en particular el empirismo como conjunto de enunciados que permiten dar cuenta del desarrollo científico. Lo que propone es un empirismo no dogmático. No ocurre acumulación lineal del conocimiento, tal cual indica el empirismo lógico, sino que en realidad lo que no hay un reemplazo de una teoría por otra, no hay reducciones, sino que lo que se debe hacer es considerar otras teorías posibles. Bajo el esquema empirista, bajo el esquema de reducción de Nagel, no hay otras posibilidades teóricas que permitan dar cuenta del cambio teórico en un momento determinado, el cambio conceptual. Eso excluye cualquier alternativa en el modelo de Nagel. Lo que dice Feyerabend es que si nos limitamos a ese esquema tenemos una visión completamente distorsionada de cómo ocurre el cambio científico. Ni siquiera estamos hablando de desarrollo científico, sino que el cambio científico. No es necesario presuponer la búsqueda de una verdad, de una teoría verdadera más general, ni mucho menos la unidad de la ciencia. Bueno, en términos más específicos, cuestiona que la consistencia y la invariancia del significado sean criterios necesarios para dar cuenta del progreso de la ciencia. No es razonable que el avance de la ciencia ocurra por nuevas instancias de las teorías preexistentes, excluyendo otras que son alternativas a la dominante. Y eso, digamos, uno no puede menos que simpatizar con esa posición, a pesar de que eventualmente esto lleva a un relativismo científico, ¿ya? Donde todo vale, cuando todo vale, la verdad es que nada vale, en el sentido de que todo puede ser legítimo. Ese es un punto de vista que uno podría adoptar respecto a la posición de Feyerabend. Cuestiona la visión positivista del significado, que distingue entre términos teóricos y términos observacionales. Acá tenemos un esquema de Fiedler, donde tenemos una armazón teórica con conceptos primitivos, que eventualmente a partir de los cuales se derivan otros conceptos
más predefinidos que eventualmente contactan con los conceptos empíricos a través de reglas de correspondencia. Y acá tenemos el plano de la observación. A partir de las observaciones, entonces, lo que tenemos es la reconstrucción de estos conceptos definidos y eventualmente articulamos las teorías de una cierta manera que sean consistentes con los enunciados observacionales. Nótese que en este caso nuestras observaciones están libres de teoría. O sea, nosotros miramos el mundo y no determinado por nuestras teorías. Lo que dice Feyerabend, y también Nolan y otros participantes de Geoteoría, es que nuestras observaciones están cargadas de teorías. Nosotros miramos lo que nuestras teorías nos especifiquen que miramos. Y eso es un cambio radical respecto al empirismo lógico. El significado de los términos teóricos cambia solo cuando cambian las teorías. Tenemos nuestra observación, pero las teorías no cambian. Ahora, si las teorías rivales predicen similares observaciones, los términos teóricos van a ser parecidos. O sea, las teorías los términos teóricos van a cambiar solamente cuando cambian las teorías. Lo que dice Feyerabend en este caso es que la condición de consistencia, en este caso, siempre es autojustificativa, en el sentido de que genera una autocomplacencia respecto al éxito de las teorías que ya han sido aceptadas. Y si excluimos las alternativas, todos los hechos que no están sustentados por las teorías establecidas van a ser excluidos de nuestras concepciones de mundo. En particular, ¿qué es lo que ocurre cuando una teoría reductora reduce a una teoría reducida? Según Nagel, hay invariancia de significado, pero Feyerabend lo que indica es que no hay vasos comunicantes entre los dos tipos de teorías, sino que lo que cambia, dado que nuestras teorías son las que están especificando la manera en la cual nosotros vemos la realidad, al cambiar las teorías, al reemplazar una teoría por otra, lo que está ocurriendo está ocurriendo un cambio holístico masivo donde todo cambia, incluyendo el significado de los términos teóricos y los términos observacionales. Si no estuviéramos completamente determinados con las teorías, eso no ocurriría. Si nosotros nos hacemos cargo de una cierta pieza de realidad, dado que nosotros tenemos una razón teórica que nos permite ver esa realidad e interpretarla. Lo que dice Feyerabend, ese cambio teórico a una segunda teoría va a generar un cambio completo, porque nuestra forma de mirar está completamente especificada por los términos teóricos. Y eso es una tesis holista que no tiene nada que ver con la tesis del empirismo lógico. Como conclusión de esta crítica, hay algunas cosas bien espectaculares en la observación de Feyerabend. En primer lugar, hay una reinclusión de la metafísica. Algo que era molesto, desdeñado por el empirismo lógico, Feyerabend clama por una reincorporación, especialmente en los estados tempranos de las teorías, donde vale como una reconstrucción particular del mundo que va a especificar nuestras observaciones. Y eso no debiera ser excluido a priori de nuestra construcción científica. Puede ser, pero es su proposición. Digamos, vale tanto una predicción meteorológica como la afirmación de una viejita en Chiloé mirando las nubes. ¿Por qué no? Dice Feyerabend. Sí, tienen distintos contextos explicativos, tienen distintas teorías, una formalizada científica, otra basada inductivamente en observaciones de las nubes, del pajarito que sale, pueden llegar al mismo tipo de predicción. Pero son contextos teóricos distintos, pero hay un cambio masivo ontológico si es que reemplazara la perspectiva científica climatológica a la viejecilla de Chiloé.
la justificación de la inducción. Y en general se acepta un conocimiento que es verdadero cuando es justificable de una manera inductiva. Esta pieza es estable, de acuerdo al empirismo lógico. Feyerabend dice que como este cambio que se experimenta al reemplazar una teoría por otra es masivo, no es posible asegurar esta estabilidad de las inducciones. Y por lo tanto, cualquier procedimiento que esté orientado a justificar ese tipo de conocimiento no va a ser necesario. Es decir, el problema inductivo clásico desaparece bajo esta perspectiva de Feyerabend. Y por último, queda una, la invariancia del significado implica, entre la teoría reductora y la reducida, implica que hay términos que van a tener la misma significación bajo el esquema del empirismo lógico, pero Feyerabend indica que esa sinonimia representa un obstáculo más que una virtud en el traspaso de una teoría a otra. ¿Por qué? Porque efectivamente impide la consideración de puntos de vista alternativos a la explicación y a la construcción teórica. Y por último, masivamente, la tesis de irreductibilidad, entonces, dice Feyerabend que el modelo de Hegel es completamente irrelevante, no solo en términos conceptuales, sino que también empírico, en el sentido que es incapaz de reconstruir cómo ha ocurrido el desarrollo de la ciencia, al menos del siglo XX y XIX, que fueron los ejemplos que él básicamente trató. Por lo tanto, son conceptos estériles. Y dado que por ende ninguna teoría es estrictamente reducible a otra, sino que marchan como construcciones independientes, especificando cada una de ellas la manera en la cual observamos el mundo y las estudiamos. Globalmente, como para cerrar, sí, estamos en la hora, son las 4. En mi opinión, lo que uno podría llamar el giro historicista es un macro giro en la historia de la filosofía y la ciencia, puesto que nos saca de raíz aquello que nos sentíamos tan seguros, en realidad, a partir del empirismo lógico. Este conjunto de reglas, axiomas, conexiones formales entre las hipótesis, los axiomas, la correspondencia empírica, los enunciados teóricos, enunciados observacionales, que se iban articulando de una manera muy lógica y que nos especificaban la manera en la cual teníamos que hacer la investigación, definitivamente con el giro historicista desaparece. Aun cuando quedan algunos remanentes en la propuesta de Lakatos, globalmente se le entró al corazón del empirismo lógico, y el responsable de ello fue globalmente el trabajo y el modelo de Kuhn, que, como les mencionaba, traspasó todos los otros modelos correspondientes a la perspectiva historicista, y no pudieron abstraerse otras ideas de la tremenda contribución que ha hecho Kuhn al respecto. Los trabajos posteriores, las nuevas versiones del modelo de Kuhn, fueron un poco más condescendientes. Pensemos que Kuhn era un historiador más que un filósofo, y se adoptaron otras perspectivas. Por ejemplo, hay un modelo de Kuhn que es mucho menos conocido que el modelo de cambio holista y de revolución científica, que es el caso de coexistencia y paradigma. En el primer modelo, el primer libro de Kuhn, no hay posibilidad que haya coexistencia y paradigma. Solo hay coexistencia y paradigma en el caso de Lakatos, pero existe la posibilidad en las últimas versiones del libro de Kuhn, donde haya un tronco principal disciplinario donde se desarrolla un paradigma, y que haya eventualmente una rama colateral que emerge, donde que se genere un paradigma ad hoc, con un cierto lenguaje, con un cierto significado, con sus propios componentes ontológicos, metodológicos y axiológicos, y que tengan un lenguaje que sea completamente incompatible con el tronco principal. Y en ese sentido hay una especie de especiación, le llaman, o especialización,
de qué hacer del tronco principal, que tiene sus propios journals, tiene sus propios criterios de validación, sus propios valores científicos, y que no ponen en riesgo el paradigma alternativo, sino que eventualmente puede haber una coexistencia de paradigmas, que es el caso en general donde más se encontró evidencia, más al tipo de coexistencia y paradigma, más que un reemplazo lista de un paradigma por otro. Bueno, eso es lo que tenía que comentar hoy día. Abrimos espacio para preguntas, comentarios, quejas, lo que sea. Apreciaciones respecto a lo que se le estoy pidiendo. Literatura. Los textos principales, la estructura de la revolución científica, idealmente la primera edición con una versión más tardía. Están los libros de atención esencial de Kuhn, y el otro libro es Camino a la estructura. Claro, The Road's Instruction, el camino hacia la estructura. Son como los textos principales para entender el modelo kuhniano. Luego, lo de Lakatos está la metodología del programa de investigación. Difícil de encontrar en castellano, pero allá nuestro amigo acá lo puede conseguir. Está de Nagel, la estructura de la ciencia, y de Feyerabend, el tratado contra el método, o contra el método, que es la versión con esos textos que son los principales que describen la obra de cada uno de los autores. Uno ya podría tener una mirada, digamos, un poquito más en profundo de lo que hemos estado hablando hoy día. O sea, como estableciendo un paralelo entre la postura de Kuhn y el holismo confirmacional de Quine. Igual yo he encontrado como ciertas semejanzas, pero siento que la diferencia está en que Kuhn acepta como criterios racionales, pero pragmáticos, para escoger entre teorías científicas. Y como siempre me he preguntado por qué eso no puede llevarse a cabo como desde la postura de Kuhn. Desde que sí hay criterios para dirimir entre teorías científicas, pero son, podríamos decir, de orden pragmático, que no dejan de ser racionales. En cuanto como poder explicativo, manejo de la experiencia sensible y como... Sí, es una buena pregunta en realidad, porque perfectamente podría uno haber adoptado un criterio más pragmático más que abrazar derechamente la irracionalidad. Que suena como más... Por ejemplo, podría haber sido el término de resolución de problemas, la lauda, perfectamente, y ahí no habría ido, probablemente no habría tenido tanta crítica como la que tuvo. Sí, en realidad no veo por qué no pudiera ser un criterio, pero seguramente lo que él encontró fue que primaba la irracionalidad y otro tipo de decisiones que no pasaban por la razón. Ahora, haciendo el paralelo con el modelo de redes de Quine, que digamos, la idea de Quine, que es el otro golpe maestro al empirismo lógico, que pasa por atacar los dogmas principales que tiene el empirismo lógico. De hecho, el paper clásico se llama Los dogmas del empiricismo, ¿no? La distinción sintáctica semántica y la distinción analítico-sintético y la distinción analítico-sintética. Lo que propone Quine, así a grosso modo, es que es imposible prácticamente cambiar la concepción de la ciencia, un reemplazo, puesto que las teorías de todo tipo en nuestra cultura están interconectadas en una red compleja. De modo que si la conexión entre los enunciados teóricos y los enunciados observacionales está parada sobre algunos puntales, cualquier cambio que haya en alguna teoría o que haya algún enunciado observacional que cuestiona una teoría, se va a compensar en esta red de modo de mantener su homeostasis, básicamente. De modo que hay una estabilidad de toda esta red interteórica interconectada, desde todos los aspectos de la realidad, de la experiencia humana. Y en ese sentido es algo que es irrefutable. No podemos ir describiendo cada vez más aspectos de la realidad, pero es irrefutable porque el sistema de red compensa cualquier modificación que pudiera haber.
Y ese es un giro naturalista que nos dice que con la ciencia no es refutable, no hay refutabilidad. Con Kuhn, en ese caso, yo diría que eso es más. Se puede articular por el lado de las revoluciones, pero que está descansando en criterios puramente irracionales. No habría posibilidad de hacer una distinción racional entre dos teorías o dos sistemas de paradigmáticos. Pero no, habría que verla más. ¿Tenía una respuesta? Dado que preguntaste... O sea, claro, considero que como desde la perspectiva de Kuhn y como rechazo a los criterios, podríamos decir, interparadigmáticos para escoger entre paradigmas, lo que nos quedaría son los criterios pragmáticos como lo establece Kuhn. O sea, como poder explicativo, simplicidad... Claro, pero sin embargo Kuhn lo que hace, lo que describe, de hecho, es que incluso dentro de los adeptos del mismo paradigma hay variación en la valoración que se hace a estos criterios científicos, a los valores científicos. Por lo tanto, sin embargo, esa variación como que tiende a deflacionarse en los momentos de la crisis del paradigma, donde todos aportan como una coraza, digamos, se la juegan completamente por el paradigma que está siendo atacado. Y eso precisamente es en ese momento donde esa variación en la valoración, en el peso de los valores científicos que tienen los distintos miembros de la comunidad científica, se reduce a tal punto que les permite articular un todo coherente que se defiende de la amenaza de este nuevo paradigma, que tiene sus propios valores científicos y sus propios pesos científicos en la valoración, los criterios de cientificidad, robustez, etc. Eso es. ¿Hay otra pregunta? Ha sido tenso, digamos, y no me puedo referir a todo, pero yo quisiera hacer un comentario. Yo creo que lo que hay que valorar en Kuhn, en primer lugar, es, para decirlo en términos simples, la bomba que detona, más que los intentos de reconstrucción que le suceden. Sí. Y yo creo que hay que sacar la consecuencia, y creo que no se han sacado todas las consecuencias de este bombazo. Y me parece que han habido intentos de reconstrucción que no dan cuenta suficientemente del impacto y de la radicalidad del impacto que este bombazo supone. Me parece que, si tuviera que resumirlo en alguna expresión, yo diría que lo que aquí está de alguna manera finalizado es el concepto de racionalidad. Y en la medida en que el concepto de racionalidad está relativizado, toda la cuestión de acerca de qué significa hacer ciencia. Me parece que no deja de ser paradójico que Kuhn se lamenta en el camino de la escritura, en una entrevista autobiográfica que le hacen en Grecia, se lamenta de que su libro haya impactado sobre la categoría de los filósofos de la ciencia, pero no de la comunidad científica. Y por lo tanto, el bombazo parece haber sido dinamitado no en el lugar en que él quiso que fuera aconteciera la expresión, sino que en un lugar otro. La pregunta que hay que hacerse es por qué los científicos han más o menos continuado haciendo ciencia al modo como lo venían haciendo, y los filósofos se han debatido en una disputa permanente por sacar las consecuencias y tratar de responder a ella en torno a la bomba dinamitada por Kuhn. Entonces, digamos, quiero decir que ese hecho me parece problemático. Y quizá la forma en que se ha abordado la cuestión no sea el camino por el que requiere ser abordado. Porque un libro una tesis que pretendía impactar sobre el modo en que se hace ciencia parece no haber tenido el impacto que esperaba tener. Si se juzga, por lo menos, por la repercusión que tuvo la obra en el seno de la comunidad científica. Claro. Es un concepto que además está relevado, quizás en primer lugar, por Kuhn. Entonces, bueno, yo nada más hice comentario. Me parece que hay otras muchas cuestiones que podrían debatirse. Sí. Y lo otro que quisiera decir es que toda la cuestión acerca de la ciencia
ha ido de alguna manera acerca del criterio de racionalidad de la ciencia y de lo que significa ser ciencia, ha ido de alguna manera comiendo al circo, no en el sentido de ampliar el ser científico, sino que de restringir la noción de la verdad y su relación con la ciencia. Es decir, ¿qué significa hacer ciencia en función de acceder a un conocimiento verdadero? Parece que esta cuestión hubiera sido desplazada completamente del debate de la filosofía de la ciencia contemporánea. Y eso me hace pensar en la necesidad irrecusable de la filosofía, porque la cuestión de la verdad, de la ciencia, sigue siendo un problema que preocupa a la reflexión. Sin embargo, pareciera ser un problema que preocupa a la reflexión de los filósofos, pero no a la reflexión de los científicos, ni a la reflexión de los filósofos de la ciencia. Sí, yo concuerdo completamente con tu último comentario, que la consideración de la verdad en nuestras investigaciones no es algo que sea tan explícito, pero sin embargo está inherente a ello. Y eso es consistente con la idea del empirismo lógico, básicamente, donde la construcción era de tal manera de acceder a la verdad. Por supuesto que existe una verdad a la cual podemos acceder mediante ciertos procedimientos y no otros. Lo que hacen con este bombazo los historicistas relativizan el problema de la verdad. O sea, todo depende mucho de dónde se haga, bajo qué condiciones, de cuál sea la psicología de los individuos, y finalmente el acceso a la verdad o a la existencia de una verdad no es tan obvia. No solo la relativiza, lo que yo quiero decir no es eso, sino que la desplaza completamente del ámbito legítimo de la reflexión del ser científico. Lo desplaza. La desborda, digo. Claro, absolutamente. La cuestión de la verdad desborda el ser científico. Ya no es tema. No es tema. Ya no es tema. No es tema de que lo que la suprime. Claro, en parte porque la perspectiva historicista es una descripción de cómo procede la ciencia, de cómo es el desarrollo científico, más que un criterio normativo acerca de cómo hacer la ciencia para acceder a la verdad, es decir, a la realidad, a los hechos observacionales, a la realidad empírica, básicamente, en última instancia. Y al respecto hay toda una corriente, digamos, de teorías de la verdad, que tienen dos componentes, básicamente un componente de un criterio de verdad correspondentista, donde nuestras descripciones guardan relación con lo que nosotros estamos observando, eso es la verdad. Y otro concepto más de tipo coherentista, donde nuestras concepciones, nuestras articulaciones conceptuales son coherentes con otras articulaciones conceptuales. Y en la medida que estas son coherentes, son verdad. Y esas dos perspectivas, a grandes rasgos, han sido bastante fructíferas en el sentido de desarrollo de los filósofos, pero no de los científicos, en eso yo estoy contigo. El bombazo del historicismo en nuestra práctica científica nos ha hecho sentir, básicamente. Nosotros seguimos manejándonos con los criterios con nuestros valores científicos, de que sea algo que suficientemente generalizado, nuestras ideas que sean replicables, que sean consistentes, que sean simples. Esos valores estaban presentes tanto en el empirismo lógico como en los modelos que han surgido en el historicismo. Y en ese sentido, nosotros como en nuestra práctica científica no hemos renunciado a ello. Lo que pasa es que los historicistas hicieron una narrativa, hicieron una descripción del mundo y del procedimiento científico que no tenía nada que ver con lo que decían los empiricistas. Y eso es el gran tema, digamos. Y al hacerlo así, nos liberaron, afortunadamente, de todo que es de la normativa con la cual teníamos que desempeñar nosotros nuestras prácticas habituales. Eso nos sacó esa camisa de fuerza y eventualmente podemos hacer ciencia de muy distintas maneras. ¿Hay un comentario aquí? Sí, era acerca de lo que mencionaba, ¿verdad? Que estaba pensando que efectivamente creo que yo soy científico, entonces me toca bastante de cerca lo que dicen, que a pesar de tener un impacto filosófico muy importante, tiene tan poca influencia en lo que hacemos. Y yo creo que tiene que ver, o sea, se me ocurre, digamos, el conocimiento que tengo, es de venir de la ciencia, de cómo se ha instrumentalizado la ciencia y el poder que le produce a los estados nacionales, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, y se me viene a la cabeza probablemente el proyecto científico más potente en términos de consigo resultado que el proyecto Manhattan. Y la calidad de los científicos que había ahí,
completamente nunca vista en la historia de la humanidad, una cantidad de personas como, no sé, imagina en Grecia, todos y en el mismo momento juntarlo a resolver un problema. Esa capacidad que como es absolutamente política disocia de las solamente capacidades filosóficas, que por supuesto son muy interesantes, pero el poder de la bomba atómica, simplemente ese proyecto yo creo que marca el devenir de la ciencia. La idea de juntar mentes brillantes a resolver un problema concreto y el poder de cómo, digamos, vivió el mundo y para adelante, yo creo que hasta el día de hoy como proyectos, los proyectos nacionales de Estado científico han sido completamente marcados por esa manera de presentarse, es lo que me da la impresión. Sí. Creo un comentario. Ahora, eso ocurrió. Sí, efectivamente, como tú dices, estos modelos, y de hecho de la historia de la filosofía y la ciencia no se manejan desde el punto de vista de los científicos. Se hacen cosas nuevas sin pensar en la base filosófica que tiene lo que estamos haciendo. Y en parte estas cosas, este tipo de encuentros, en parte para quienes tenemos la inclinación filosófica. Asumiendo que comunidad científica es la comunidad de los científicos que hacen ciencia natural, porque yo que provengo del otro campo, de las ciencias sociales, cuestión que probablemente muchos discutirían acerca de su estatus científico acá, sin embargo, uno no deja de ser curioso también pensar que quizás donde más se lee, donde más se ha estudiado y se ha debatido no ha sido en el campo de la comunidad científica de las ciencias naturales, sino que en el campo de la comunidad científica de las ciencias sociales. Exactamente, y tampoco en física. En física no conocen. Entonces es interesante plantearse la pregunta acerca de por qué ocurre eso. ¿Había otra pregunta por ahí? Quería hacer, poner en sí el cuidado con el finalmente la posibilidad de hablar sobre la verdad, porque por las ciencias sociales quizá eso también es difícil, pero por el lado de las ciencias naturales ha sucedido en el pasado, por ejemplo, que el positivismo puede ser muy integralista en realidad, donde se afirmaba simplemente de que hay que probar eso, y esto finalmente permite quizá, entiendo yo, al debate de realismo y integralismo. Bueno, la próxima clase vamos a hablar de Realismo, solo el tema del realismo. Muy bien. Bueno, yo creo que hay espacio para las preguntas por un tema de tiempo. Muchas gracias por haber venido. La próxima sesión va a estar dedicada al tema del realismo y al antirrealismo, precisamente. Lo voy a atravesar yo. Ahí vamos a hablar un poco de qué cosas se mantienen, qué cosas cambian y qué cosas son importantes en las teorías para poder realizar progreso, y si en realidad el progreso es adecuado a la ciencia o no, porque tal vez sigue haciendo un poco cargo de la discusión que hubo acá, tratando de meter alguna opinión. Tal vez los científicos no tenemos por qué importar